Carmen, bueno, el tema del femicidio se ha puesto de moda nuevamente por todo el caso que estamos viviendo, portada de los periódicos, ¿no es cierto? Puerto Varas, esta mujer que ha sido encontrada en el entretecho, la PDI dijo que había buscado ahí antes, apareció nuevamente, se sospecha del marido, aún no se sabe nada, pero ha puesto en el tapete nuevamente el tema del femicidio. Hay un tema de actualidad porque ayer la ministra del Senado andaba apurando la ley para que los exnovios, expololos, exmaridos, ¿no es cierto?, se subiera la penalidad cuando cometieran femicidio. Es todo un tema que año a año nos toca vivir, pero que siento no le hemos puesto el cascabel al gato, ¿no? Primero yo creo que es terrible el caso este que estamos conociendo, pero qué bueno que se pone de nuevo en el tapete, porque en los últimos meses se han seguido asesinando mujeres y yo he echado de menos una postura más activa del gobierno, del CERNAM en este caso, y de los medios de comunicación. Nosotros entendíamos que era responsabilidad del CERNAM salir cada vez que se podía a denunciar lo que estaba pasando, a denunciar la violencia contra las mujeres, porque es bien importante mantener esto en el tapete de la opinión pública para que no nos descuidemos, para que haya más protección. Y creo que por alguna razón que no entiendo, en los últimos meses, si bien hubo mujeres muertas, se dejó de preocupar, al menos en términos públicos, ¿no?, el gobierno, la sociedad. Si le estamos o no poniendo el cascabel al gato, ¿qué le diría yo? Mire, Julio, el año 2000 los estudios mostraban que una de cada dos mujeres en Chile vivía violencia. Al año 2008, producto de muchas políticas y de leyes, en fin, se logró reducir a una de cada tres. Sigue siendo una tremenda cifra, pero lo que eso muestra es que cuando hay políticas, cuando hay leyes, cuando hay acciones, se puede disminuir la violencia en contra de las mujeres. Y ojalá persistamos en esa línea, ¿no? Ojalá el proyecto de ley que está en el Parlamento se apruebe luego. Nosotros lo dejamos súper avanzado, ya estaba como en sus últimos detalles. Ojalá se mantenga la red de centros de atención que hay para las mujeres. Nos preocupó una situación. Fíjese que en el periodo de la presidenta Bachelet se instalaron en todo Chile, ella fue una de las primeras órdenes que nos dio, que teníamos que instalar casas de acogida para aquellas mujeres que estuvieran en peligro vital, ¿eh? Cuando los fiscales dicen a esta señora hay que sacarla de su casa rápido y hay que protegerla. Y nosotros instalamos esas casas y han estado funcionando. Y ahora último nos hemos ido informando de que hay una intención de que esas casas en algunos, ¿no es cierto?, sirvan para las mujeres que están en riesgo vital, pero que también se amplíen a otras situaciones, por ejemplo a chiquillas embarazadas, para que no aborten. Yo no digo que ese problema no nos preocupe, pero tenemos que tener el foco central en la violencia en contra de las mujeres y mantener las casas de acogida y no transformarlas en otras cosas, porque eso puede significar que, ¿no es cierto?, que nos descuidemos. Carolina, ¿en qué estamos fallando? Pasan los años, si bien es cierto los femicidios han ido bajando de 59 a 55, del 2008 al 2009, pero ahora durante el 2010 ya llevamos 30. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué es lo que pasa que no podemos controlar esta situación? Mira, Julio César, yo creo que estamos hablando de un problema que es tremendamente complejo, que es de una raíz cultural muy importante. Y si bien, como señala Carmen, la respuesta pública ha mejoró muchísimo los 20 años, tanto en mecanismos de protección para las mujeres, para los hijos que también son víctimas directas o indirectas de este abuso que se comete hacia las mujeres, falta todavía mucho que caminar. Por ejemplo, en el sector justicia. Si bien desde CERNAM, ¿verdad?, hasta la administración anterior se avanzó muchísimo en capacitar a los jueces, capacitar a los fiscales, ¿verdad?, sabemos que todavía hay mucha resistencia a reconocer la especificidad que requiere este problema, tanto en los tribunales de familia como en fiscalía. Y esa no respuesta oportuna o suficiente de los operadores de justicia desincentiva la denuncia de las mujeres. Porque una mujer que sufre esta problemática, la gran mayoría por muchos años, tenemos un promedio en Chile de que las mujeres se demoran 7 años en denunciar la violencia en promedio. Cuando una mujer
que ha estado muchas veces aislada o que no tiene las redes suficientes, no recibe la respuesta oportuna, no solo no vuelve, sino que también lo comunica a otras mujeres, a su entorno. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío de articulación de la respuesta, de que no cada uno haga bien su pega, justicia, salud, CERNAM, sino de que haya una coordinación entre la labor de estos diversos organismos con un foco que es primero la protección a las víctimas. Hoy día se está hablando mucho de trabajar con los hombres. Por supuesto que es importante trabajar con los hombres, dicho sea de paso, no solo con la minoría, que es la que está imputado en justicia por el delito de violencia, sino que con la gran mayoría que no llega al sistema de justicia, a los hombres que ejercen violencia, porque la gran mayoría no llega al sistema, ¿te fijas? Entonces, ahora, el cómo hacemos eso no da lo mismo. No da lo mismo. No podemos trabajar, por ejemplo, desde el punto de vista de la rehabilitación, como si los hombres que ejercen violencia fueran personas enfermas. No lo son, en su gran mayoría. Carolina, Carmen, les planteo un tema a las dos. Porque estamos hablando después de que se produce la violencia. La gran revolución, a mi juicio, de los últimos 100 años no tiene que ver con lo industrial, tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad. El rol de la mujer después de la Segunda Guerra Mundial, después de los grandes conflictos en Europa y en el mundo, ¿no es cierto? Los hombres murieron, los hombres se vinieron abajo de la ciudad y las mujeres empezaron a tener un rol distinto en la sociedad, empezaron a trabajar todo. Yo me recuerdo que mi abuelo le decía a mi abuela, vieja, tráeme el vaso de agua. Mi abuelo era un encanto, digamos, tenía el vaso de agua al lado. Y mi abuela venía de 100 metros más allá de la cocina, cruzaba el comedor, la galería, volvía y le pasaba el vaso de agua a mi abuelo con una servilletita y mi abuelo seguía leyendo el diario. Esa época cambió. Hoy día yo le digo eso a mi mujer vaso de agua, ¿cierto? y me lo tira por la cabeza, digamos. Entonces, como eso cambió, quizás muchos hombres, y yo pienso que quizás también con menor educación, con menos nivel educacional, no han respondido a estos cambios, han sido criados en una cultura machista, en una cultura diferente, porque hoy día quizás deberíamos atacar este tema en cuanto a educación, ¿no? En cuanto a nuestros niños, los niños de hoy, los hombres del mañana, los maridos del futuro, digamos, para ver distinta la posición de la mujer. Vemos muchos femicidios si uno los estudia, porque ustedes han estudiado la materia, uno ve el caso en el diario nomás, pero la mayoría son por celos, porque sus mujeres trabajan, porque sus mujeres andan vestidas de una forma, llegan curados, se arman las discusiones, porque no aceptan esta nueva realidad, ¿no? Que es la mujer en el mundo laboral, la mujer exitosa, la mujer que hasta los mantiene, ¿no es cierto?, que mantiene la familia. Entonces, una cosa es penalizar, judicializar, ver cómo atendemos las víctimas, las ya golpeadas, pero el paso sustantivo al futuro, Carmen, no sé, voy a empezar por ti, está en la educación, en los niños de hoy día que van a ser los maridos o las parejas del futuro. Yo creo que son las dos cosas en paralelo, porque tú tienes razón, que cuando se intervienen solo a través de la ley o de la atención de las víctimas, estamos, por decir así, llegando tarde. Claro, porque yo le decía ayer a Carola Smith, a la ministra, decía, o sea, ¿usted cree que alguien que va a cometer un femicidio, que está celoso, que está aburrido, que está borracho, que está con una botella, que va a matar a su mujer, piensa, hace una semana leí en el diario o vi en Chilevisión Noticias que ahora son 10 años, no son... O sea... No, de acuerdo. Yo creo que no es solo eso, pero obviamente el tener una ley y el penalizar también actúa como disuasivo, tal vez no para esa persona que está a punto de cometer un delito, pero es una señal para la sociedad, porque si no, Julio César, diríamos, bueno, entonces no hagamos ninguna legislación, solo eduquemos, y entonces no penalicemos a los que roban, no penalicemos a los que asaltan, no. Ahora, estoy de acuerdo que no es solo eso, y yo creo que la otra parte que tú pones, la cosa de la educación, la prevención, sigue siendo lo más importante, porque efectivamente... Es que veo el foco en el otro lado, veo el foco en el otro, no en el foco acá. Yo creo que se ha comunicado el 10% mal, hoy día, el sí. 10% de la violencia intrafamiliar es de pololo, no es ni de matrimonio ni conviviente, es de pololo. Así es, y déjame contarte que hubo un proyecto hace un par de años atrás, no le estoy haciendo propaganda a nadie, pero déjame decirte que era el senador Escalona, para incorporar a los pololos también en el tema de la violencia, o sea que también pudiera intervenirse.
y hubo una fuerte oposición en el Parlamento, de algunos sectores, ya no quiero contar más, pero efectivamente hubo harta. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay un concepto bien estrecho de familia. Entonces se dice, no, aquí es solo familia, los matrimonios, la libreta, todo lo formal, y la violencia intrafamiliar ocurre también en otro espacio. Ahora, sin duda que hay que avanzar más en la educación, en la prevención, desde chiquitito. Carola, ¿qué opinas de eso y de los pololos, que también han aumentado un 10% la violencia entre ellos, digamos? Bueno, efectivamente, es un problema que se ha ido visibilizando de a poco, desde que CERNAM en el 2002 hizo el primer estudio que permitía mirar los estereotipos sexuales entre los jóvenes y la violencia en el pololeo. Entonces, ahí también falta una acción decidida y articulada entre el propio CERNAM, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de la Juventud, porque tenemos iniciativa en cada uno de estos espacios gubernamentales, pero fragmentada, aislada, ¿verdad? Y por tanto de poco impacto. Si nos acordamos de la violencia una vez al año, que el 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional por la No Violencia hacia la Mujer, establecido por Naciones Unidas, o el 8 de marzo para el Día de la Mujer, obviamente no podemos tener un plan sostenido que nos permita medir avances en esas materias. Y en eso, permíteme decirte que el Ministerio de Educación ha sido más bien resistente. Ha optado por incluir este tema en cosas muy generales, que tienen que ver con la educación para la vida, la sexualidad. La verdad, Julio César, que tenemos que nombrar las cosas por su nombre, si no la realidad no existe. Entonces no podemos ver el bullying y de paso hablar de la violencia en el pololeo. No podemos ver los valores de convivencia para la vida y de paso hablar de la violencia en el pololeo. O sea, este tipo de violencia tiene con una manera de entender la relación entre hombres y mujeres. Y si no le damos el lugar, la conceptualización que corresponde, no vamos a poder avanzar decididamente en la prevención. Carmen, hablábamos de actuar en red, que es un poco lo que dice Carolina y que lo echa de menos en distintos ámbitos, es decir, ponerse de acuerdo. ¿Tú sientes que en estos 5 meses de gobierno le ha faltado ponerse de acuerdo para trabajar estos temas? Mira, a mí lo que me ha pasado, y no quiero decir con eso que en el gobierno nuestro se hizo todo bien, porque yo creo que lo que Carolina apunta tiene razón. Nosotros también tuvimos falencias en eso, en coordinar todo y en hacer una acción mucho más efectiva todos juntos. Yo creo que ahí efectivamente faltó. ¿Qué ha pasado con el actual gobierno? Yo más bien lo que he visto como ciudadana común, que es como estoy hoy día, ¿no es cierto?, es que ha habido mucha ausencia en estos temas, mucha ausencia. Fíjate que yo te mencionaba que el proyecto de ley, del cual estamos hablando, que para aclarar, no solo penaliza, tiene unas partes muy interesantes porque mejora la protección a las víctimas, que era uno de los problemas que había, que las señoras denuncian, las mujeres denuncian, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Y no necesariamente, ¿no es cierto?, hay control de las medidas. Entonces, este proyecto también apuntaba hacia allá y incorporaba otras cosas interesantes, por ejemplo, la violencia patrimonial, que a veces también hay daño en los bienes de la mujer. Hemos tenido muchos casos. Ese proyecto estaba listo para ser aprobado. Bueno, y llevamos todos estos meses, y más bien yo como ciudadana pregunto, bueno, ¿y qué pasa con el proyecto? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no lo hemos aprobado? Te mencionaba antes también el tema de la visibilidad pública. Estos temas es súper importante que estén permanentemente, porque eso es lo que hace también que la gente reaccione. Y yo, bueno, tú estás en los medios, ¿no? Yo solamente veo las expresiones de los medios de comunicación. Ha sido un tema súper invisible este último tiempo.